Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, queridos emprendedores. Espero que se encuentren de maravilla el día de hoy. Estaremos hablando acerca de una analogía en referencia a mi corbatita, a las jirafas, y cómo esta tiene mucho que ver justamente con los empresarios, con los emprendedores, ¿no? Y estaremos hablando acerca de 5 criterios, ¿no?, para sobrevivir a tu emprendimiento. 5 criterios en referencia con las teorías de la evolución de la jirafa para poder sobrevivir en tu emprendimiento, en tus negocios, en lo que sea que estés haciendo el día de hoy. Y vamos a empezar justamente con esta corbatita que es de jirafas. Vamos a estar hablando en el tema, ¿no? Cómo es que justamente este historiador, era un naturalista en realidad, Lamarck, que definió la biología y dijo algunas teorías acerca de la evolución y el crecimiento en la morfología de las especies y cómo éstas se adaptaron para poder seguir creciendo y básicamente evolucionar, ¿no? Entonces, estas teorías con estos criterios, 5 criterios que vamos a estar viendo el día de hoy, se asimilan justamente a lo que tienes que hacer como emprendedor, como empresario, como inversionista, dueño de negocio, lo que fuera, para no estancarte, para no morir en el intento, ¿no? Y vamos a empezar con el número 1. Justamente Lamarck dice que las jirafas tuvieron que cambiar justamente su morfología para poder sobrevivir. Esto significa que crecieron básicamente toda su parte interior, todo su sistema interior y exterior para poder llegar a los árboles, y con esto mismo también los árboles crecieron para seguirse adaptando a cierto punto en que las jirafas se encuentran al día de hoy, ¿no? Entonces el punto número 1 es crecer para alcanzar esos frutos que tanto anhelamos. Tenemos que empezar, ¿no? Empezar por uno mismo a crecer, ¿no? Como les digo, internamente, para poder llegar un poquito más arriba en los negocios, en los emprendimientos. Tenemos que seguir creciendo en todos los aspectos de nuestra vida, tener que evolucionar, ¿no? Cómo cambiar nuestro sentido y nuestra perspectiva de la vida, de los negocios, del dinero, cómo vemos realmente las cosas, y con ello partimos, ¿no? En el cambio, como les digo, cambiamos ese chip, cambiamos esa mentalidad y crecemos para alcanzar esos frutos. Para empezar, cambiamos o vemos ahora sí el fruto, y nos hacemos algunas preguntas de cómo logramos, ¿no?, cambiar, cómo logramos alcanzar mejores frutos en nuestro negocio si no estamos decidiendo que necesitamos crecer en esa perspectiva, ¿no? Así como las jirafas tuvieron que adaptarse, tuvieron que crecer para alcanzar esos frutos, para alimentarse, para sobrevivir, porque realmente no tenían de dónde comer. Fue una adaptación que ellas hicieron, las jirafas, para poder sobrevivir. Y así es como tú debes de empezar. Primero, a cambiar esa mentalidad, ese chip, esas creencias, esos paradigmas que tenemos, esos miedos que tenemos acerca de los emprendimientos, de los negocios, de las inversiones incluso, y darnos esa oportunidad a ver realmente esos frutos que están ahí. Los frutos están ahí y tenemos
que adaptarnos, tenemos que abrirnos, aperturar la mente para seguir creciendo, ¿no? Entonces, tenemos, como les digo, ¿cómo logramos, no? Tenemos que ponernos en la mente de que tenemos que ver cómo lograr mejores frutos en nuestro negocio, cómo si no estamos empezando y si no estamos decidiendo de entrada crecer, si no estamos haciendo que nuestra morfología de inicio pues cambie, ¿no? Para que nuestro producto o servicio pues también pueda crecer en este mismo sentido, ¿no? Y cómo también alargamos los medios para alcanzar, pues, así que cómo crecemos nuestros recursos para tener mejores resultados, así como la jirafa hizo, cambió todo su sistema, cambió toda su morfología para poder seguir creciendo y para poder sobrevivir. Entonces, de este mismo modo, nosotros debemos empezar a crecer para alcanzar pues mejores frutos en nuestra vida, ¿no? Punto número 2 es ver desde lo alto amenazas posibles. Como pueden saber, la jirafa es el animal más alto, más grande de todos los animales, ¿no? Y así como la jirafa, pues tenemos que ver todo el panorama, tener esa visión también a largo plazo, tener una vista 360, una vista panorámica para poder ver pues las posibles amenazas que puedan existir, ¿no? Entonces, así mismo la jirafa, como les digo, se adaptó, creció de tal forma que así pudo ver a sus predadores y también de cierta forma ganarles, pues adquiriendo, anticipándote, que ese es el punto número 3, a ese fruto, ¿no? Llegar a ese fruto, llegar en este caso pues a los árboles más altos y tomarlo de ahí. Entonces tenemos que tener esa visión, ese overview, ese plan específico de negocios, ¿no? Tener todo tal cual para detectar pues mejores caminos también por donde transitar y tener menos tropiezos en el camino. Tenemos que ver, como les digo, desde lo alto para ver las amenazas posibles. Mucha gente en los emprendimientos, en los negocios, incluso en las inversiones, pues se avienta sin siquiera tener un panorama bien claro, y lo ven pues desde muy muy bajo, ni siquiera investigan, ni siquiera ven pues más allá y pues infortunadamente tienen ese fracaso, ¿no? En los negocios, en los emprendimientos e incluso en las inversiones, ¿no? Porque se avientan si ven las amenazas posibles. Entonces, ¿qué hacemos? Las preguntas es: ¿qué haces para obtener información contundente sobre tu negocio, ¿no? Desde distintos planos, desde distintas alturas, incluso tenemos que tener bien específico dónde nos encontramos en nuestro negocio el día de hoy y hacia dónde queremos ir, hacia dónde va nuestra mirada, a ver desde lo alto todo el panorama y todo lo que viene posiblemente, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hacer para ver mucho más claramente el terreno que pisamos en materia de negocios? Es lo mismo, tener pues un contexto, saber qué es lo que se aproxima, en dónde nos encontramos, saber específicamente los datos de nuestro negocio, saber toda la información desde la altura. Es eso, o sea, así como la jirafa ve las posibles amenazas, nosotros primero crecemos interiormente con toda la información y así podemos tener un panorama más amplio y ver todo el contexto, ¿no? Asimismo, ¿qué tanto te visualizas, ¿no? En tu negocio y qué estás haciendo hoy para llegar a donde quieres llegar, ¿no? Entonces siempre hay que tener pues esa visión, ese panorama, ver las amenazas posibles, ver desde lo alto, vibrar alto. Eso es lo que tenemos
que hacer. Y el punto número 3 es comer, como les decía, comer directo de la fuente. Es anticiparse, así como las jirafas se adaptaron, crecieron incluso como les digo, su morfología interna, ¿no? Para poder llegar a ese fruto, ¿no? Entonces, antes de que este fruto cayera, incluso para que ahora sí que los animales de más abajo pues puedan crecer, pues la jirafa se anticipa al fruto y lo toma directo del árbol, de lo que se alimenta, ¿no? Entonces, recuerda, antes de que los frutos caigan al suelo, tienes que comer directamente, tienes que buscar esas oportunidades y tener esa ventaja competitiva que te da, pues como les digo, el adaptarse, el tener un panorama para poder llegar a ese fruto esperado. Entonces, si nos anticipamos, en los negocios pasa lo mismo está pasando con la gente que, por ejemplo, no esperaba esta pandemia y se anticiparon previamente, y es ahí donde vieron ese gran panorama y tomaron la oportunidad, tomaron esa ventaja competitiva de lo que ya hemos hablado para poder ahora sí pues ganarle a su competencia, en este caso las amenazas o los demás animales que te pueden dejar pues sin comida, ¿no? Entonces, así es como en los negocios, como en los emprendimientos, tenemos que anticiparnos a tomar mejores estrategias en nuestros emprendimientos, mejores decisiones para poder seguir creciendo y sobrevivir, sobre todo porque, como les digo, hoy en día la situación está de la chingada y tenemos que adaptarnos, tenemos que incluso anticiparnos y ver otras oportunidades, ver mejores oportunidades incluso para poder ahora sí diversificar nuestros recursos, nuestra fuerza, nuestras fortalezas y tener mejores resultados pues en la vida. Algunas preguntas que nos ayudan es cómo podríamos anticiparnos a quienes pueden llegar a querer mi producto o servicio. Es lo mismo, cómo tenemos que ver cómo nos anticipamos para poder ofrecer un mejor producto o un mejor servicio a nuestros clientes, ¿no? Cómo podríamos conseguir información de mayor información de nuestro negocio para tener, como les digo, un panorama posible, pero anticiparnos a lo que ya viene, ¿no? En este caso, pues ya vamos, por así decirlo, saliendo de la pandemia, pues ya tenemos que irnos anticipando a lo que viene y a lo que sigue, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo hoy para anticiparnos a mejores oportunidades en el futuro? Como les digo, para ofrecer mejores servicios o mejores productos, pues tenemos que ver qué es lo que tu mercado te pide, qué es lo que ellos necesitan y anticiparte a eso. Ahora sí que buscar la forma de ver la necesidad de la gente, no partas, como les digo, de una idea que tú digas, porque a mí me sirvió, sé que la demás gente lo va a querer, lo va a necesitar, y es mucho más difícil si partes de ahí a que partas de una necesidad, de una resolución de problemas de la gente, y ahora sí te anticipes para ofrecerles un mejor producto o servicio, algo que ellos necesiten, ¿no? Punto número 4 es las piernas más largas, zancadas mayores y velocidad aparentemente menor. Así pasó, como pueden ver cómo se estructura la jirafa, pues pareciera que este animal es súper lento porque tiene pues las patitas, ¿no? Y puede que no pueda correr, ¿no? De hecho, la palabra jirafa viene de zafara, ¿no? Que significa el que camina veloz, entonces, o el que camina con rapidez. Esto significa que realmente la jirafa no corre, ¿no? Sino que camina velozmente porque da pasos agigantados, da pasos más grandes aún, ¿no? Incluso, pues, el dato curioso es que pueden correr o caminar hasta 60 kilómetros por hora, ¿no? Lo cual, como les digo, hay veces que aparentemente
tu competencia te puede ver, ¿no? Que vas lento, pero en realidad, como les digo, si tomas estos criterios, pues puedes avanzar incluso velozmente y más rápido que tu competencia. Así te anticipas a ellos y no solamente te adaptas, ¿no? Sino que lo haces de manera más rápida y con resultados pues mejores, ¿no? Y como les digo, que aunque parezca que no vas o no puedas ir más rápido, ¿no? Hay ocasiones en las que pensamos o nos sentimos pues estancados, nos sentimos que no avanzamos nada, pues tenemos que actuar, como les digo, totalmente en un pensar de que tenemos que actuar velozmente, ¿no? De que tenemos que tomar mejores decisiones, mejores estrategias en nuestro negocio, porque si no, o te adaptas y si no, tu negocio muere literalmente, porque así no avanzas, no das pasos agigantados, no das pasos cuánticos. Y olvídate, si tú no vendes, si tú no empiezas a crecer como empresa, pues tu negocio literalmente muere. Entonces, algunas preguntas es cómo en tu negocio la rapidez debe imperar, no solo para sobrevivir, sino para ser mejor. ¿Eso qué significa? Que, como les digo, vivimos en un mundo veloz y en algunas ocasiones la gente pareciera que se duerme en sus laureles y no toma mejores decisiones para incluso sobrevivir, porque hay gente que literalmente se queda estancada y no lo hace por necesidad, pero no solamente hacer las cosas rápido, ¿no? Sino que también ver que en el caso de que ya hemos avanzado en nuestro emprendimiento, en nuestros negocios, en nuestras inversiones, pues cómo mejoramos o cómo nos aperturamos a mejores opciones, mejores oportunidades para seguir creciendo, ¿no? ¿Cómo te mueves para ganarles, ¿no? A tus competidores, ¿no? Y para que ahora sí que ellos piensen que tú eres, o sea, que tú no tienes, ¿no? esa fuerza o esa fortaleza de seguir creciendo, ¿no? ¿Cómo es que aparentas, ¿no? El hacer cosas, el no hacer cosas, ¿no? Pero en realidad estás haciendo algo pues más allá, ¿no? Eso es lo que tienes que ver, cómo es que te mueves realmente de tal forma que aparentes que no te estás moviendo. Bueno, en los negocios, en los emprendimientos, hay gente que te va a tirar, ¿no? En este caso tus competidores, hay gente que te va a tirar hate de ley y va a pensar que realmente no estás avanzando, pero ¿cómo es que le haces? ¿Qué estás haciendo hoy para realmente no solamente aparentar que no lo estás haciendo, sino que en efecto estás creciendo, estás avanzando velozmente, pero sin aparentarlo, ¿no? Hay que parecer más débil o más lento en ocasiones, ¿no? Pues puede de cierta forma ser una buena ventaja competitiva para distraer a la competencia, ya que ellos no van a estar pendientes de ti y de tu crecimiento, ya que tú vas a estar pues aparentando que no eres veloz, ¿no? Así como las jirafas lo hacen, como es que no aparentan que realmente pueden correr, pueden avanzar rápido por su misma estructura física, ¿no? Punto número 5, las estructuras internas también son adaptadas al medio, ¿no? Así como les digo, es increíble cómo la evolución y la biología, cómo es que todo esto va creciendo y cómo es que las jirafas se adaptaron desde su interior. Incluso, ¿no? Todo su sistema circulatorio, todo su sistema cardiovascular se tuvo que adaptar para sobrevivir. Eso pasa siempre, como tenemos que ver que en nuestros negocios, en nuestros emprendimientos, pues tenemos que ver desde lo interno cómo podemos realmente adaptarnos, ¿no? O modificar nuestras estructuras internas de tal forma
que podamos seguir creciendo, para que podamos seguir subsistiendo, sobrevivir a esto pues de la pandemia, a esto de los negocios, ¿no? Al mercado que te marca tu pauta, cómo realmente crecemos interiormente. Como les digo, empezamos desde lo interno, cómo modificamos toda nuestra morfología y vemos cómo en efecto tomamos ventaja de ya las estructuras que tenemos, sea poca o sea mucho. Incluso desde que vamos empezando siempre vemos cómo desarrollar una mejor estructura para poder ofrecer ahora sí un mejor servicio, un mejor producto. Entonces siempre hay que crecer desde lo interior, cambiar toda nuestra estructura, tomar de cierta forma mejores estrategias, mejores decisiones para, como les digo, poder diversificar de una forma mejor nuestros recursos y poder seguir creciendo, seguir optimizando nuestros recursos, seguir creciendo en nuestras ventas y no quedarnos estancados, ¿no? Entonces tenemos que desarrollar mejor nuestra estructura empresarial desde lo interno, ¿no? Desde lo más básico, porque incluso hay emprendedores, hay gente que, como les digo, se avienta a lo imbécil y no genera realmente ese conocimiento interno, o no se anticipa a eso, a que tiene que cambiar realmente pues desde lo interno, ¿no? Y algunas preguntas son cómo tus propios flujos y recursos están siendo utilizados de manera inteligente para solventar nuestro crecimiento. Esto, como les digo, siempre hay que ver desde lo interno, hay que irse refundido desde nuestro negocio, nuestra empresa, hay que ver tal cual cómo van nuestros números, ver cómo podemos optimizar estos pocos recursos, o muchos en algunos casos, para seguir adaptándonos y sobrevivir, porque lo que puede suceder, como les digo siempre, lo que hoy te puede funcionar el día de mañana puede que no te funcione, y tienes que estar volteando a ver nuevas estrategias, nuevas alternativas para poder seguir creciendo. Y por supuesto tenemos que invertir más para poder llegar a más personas, en este caso de los negocios, poder llegar y con estos recursos mismos que tengamos podamos optimizarlos para generar mayores ventas en nuestro negocio, ¿no? Y ver cómo podríamos modificar pues nuestra estructura interna, ¿no? Para ser más productivos, haciendo que desde el fondo cambie la forma de nuestro producto o servicio. Siempre tenemos que estar viendo la forma cómo vamos evolucionando internamente, cómo vamos mejorando nuevamente para poder ofrecer estos mejores productos o mejores servicios, y así adaptarnos para sobrevivir. Entonces estos fueron los 5 criterios, te los repito nuevamente: crecer para alcanzar frutos, número 1. 2, ver desde lo alto, amenazas posibles. Número 3, comer directo de la fuente, anticípate. Número 4, piernas más largas, zancadas mayores y velocidad aparentemente menor, ¿no? Y el punto número 5, las estructuras internas también deben de ser adaptadas al medio. Hay que ver siempre desde el interior para poder ofrecer mejores productos, mejores servicios y por supuesto seguir creciendo en todos los aspectos de nuestra vida. Así es como nos vamos tomando estos criterios justamente de esta analogía de la jirafa, de estas teorías que han existido, de que justamente las jirafas se adaptaron al medio para sobrevivir. Así es como tú, como emprendedor, como inversionista, como dueño de negocio, tienes que adaptarte para seguir vigente en el ruedo, seguir creciendo incluso, y tomar mejores decisiones en tu vida. Entonces nos despedimos con las 7 curiosidades sobre las jirafas que también podemos tomar como referencia
a un emprendedor, un dueño de negocios o un inversionista, ¿no? ¿Sabías que las jirafas no duermen? Esto pasa igual, ¿no? Las jirafas no duermen, o duermen despiertas. Así es, como emprendedor, cuando vamos empezando, pues si queremos vivir bien, hay que dormir mal o no dormir. Y así es como tenemos que ver pues todo el panorama en nuestro negocio. Tenemos que no dormir para poder sobrevivir, si no, pues nos morimos, ¿no? Y esto pues no es toda la vida, ¿no? Pero sí, cuando vamos empezando, sí tenemos que hacer algunos sacrificios. Incluso pues yo ya llevo muchos años, ¿no?, durmiendo mal, pero como lo dije, si quieres vivir bien, tienes que dormir mal, ¿no? ¿Sabías que su lengua puede medir hasta 50 centímetros? Imagínate, tienen una lengua muy muy larga. Pues eso significa, en similitud al emprendedor, pues hay que ser lengua, ¿no? Hay que saber utilizar esa lengua, hay que saber tomar esa ventaja competitiva de nuestro hablar, ¿no? De cómo nos podemos comunicar con la gente para poder crecer nuestro negocio, crecer nuestro networking, conocer mejores personas y crecer la red, por supuesto, ¿no? Punto número 3, o curiosidad número 3, son sus manchas indican su edad. Y así básicamente es como vamos creciendo. Los fracasos son una manchita al tigre, una manchita a la jirafa en este caso. Es como vamos creciendo y nos vamos marcando de todos los emprendimientos, de todos los negocios que vamos haciendo, ¿no? Y es la experiencia básicamente de lo que vamos tomando en el camino, ¿no? ¿Sabían que una jirafa, punto número 4, puede estar varios días sin beber agua? Esto incluso pueden pasar hasta 3 semanas sin beber una gota de agua, a diferencia de los camellos, que nada más pueden aguantar incluso hasta 2 semanas. La jirafa puede aguantar incluso más, y así en algunas ocasiones como emprendedores tenemos que aguantar sin una pinche gota de agua, sin algo que comer. Tenemos que aguantar, y para seguir sobreviviendo tenemos, como les digo, en el corto plazo, ver siempre ese largo plazo, ¿no? Y aguantar como la jirafa sin beber agua, ¿no? Curiosidad número 5 es que pueden, como ya les dije, pueden correr hasta 60 kilómetros por hora, pueden alcanzar grandes velocidades, ¿no? Que aunque no lo parezca, porque como les digo, su evolución, pues tienen el cuello largo, pueden fracturarse, etcétera, y esto los puede llevar a la muerte con lo que aparentan, ¿no?, las jirafas, pero realmente es que dan zancadas enormes y pueden pues llegar a correr o a caminar velozmente, ¿no? Pasa lo mismo, así como el emprendedor, tenemos que seguir creciendo aparentando que vamos lentos, pero en realidad vamos vamos creciendo rápido, ¿no? En lo personal, pues empezamos pues poquito jóvenes, ¿no? Para muchas personas pareciera que estoy dando zancadas enormes, pero para otras todo lo opuesto, ¿no? Número 6, su corazón puede pesar hasta 11 kilos. Imagínense un corazonzote de 11 kilos. Asimismo, como les digo, su estructura morfológica fue creciendo desde el interior y se fueron adaptando junto con su sistema cardiovascular, pues fue creciendo. Y así es como como el emprendedor, le tienes que meter corazón y huevos, por supuesto, a tus emprendimientos, a tus negocios, para poder sobrevivir. Entonces, un dato curioso, tienen un corazón enorme, así como todos los emprendedores que nos decidimos a hacer algo, lo hacemos con corazón, con pasión, y nos aferramos a ello, ¿no?, para seguir creciendo. Y la curiosidad número 7 es que las hembras tienen los cuernos cubiertos de pelo y los machos no. Esto pasa, pues digo, en las jirafas
porque fueron evolucionando, pues cuando chocaban con las demás jirafas, pues se les caía, digamos que los pelos de los cuernitos. Entonces este es un dato curioso porque pues las jirafas hembra pues sí tienen como esos cuernitos peluditos y los machos no. Y esto pues pasa lo mismo. Que los emprendedores pues se les va cayendo el cabello, ¿no? Con el estrés y con todo lo demás. Entonces hay que tener cuidado con ello, ¿no? Para seguir creciendo. Entonces, queridos emprendedores, espero que estos criterios, estas teorías, ¿no? de la morfología, del crecimiento, de la adaptación de las jirafas, se une mucho a lo que es pues un emprendedor, un dueño de negocios, un inversionista, ¿no? Y podemos tomar estos criterios pues para que nos ayude a tomar mejores decisiones, a ver las cosas un poquito mejor, a adaptarnos, ¿no? A tener esa similitud en la jirafa y adaptarnos para sobrevivir, porque si no, nos estancamos, nos morimos, no vendemos y ahí quedamos, ¿no? En lo personal, pues siempre en mis negocios han ido evolucionando, han ido adaptándose al contexto en el que vivimos, porque si yo no lo hago, si no tomo esas decisiones con rapidez, si no tomo acción hoy mismo, pues olvídate, ahí queda y ya no, ahí me estanco y ya no puedo generar pues ese crecimiento, ¿no? Personal. Entonces, pues espero que se lleven lo mejor siempre, queridos emprendedores. Les deseo mucho éxito nuevamente en sus emprendimientos y recuerden que aquí nos vemos todos los miércoles de capacitación a las 9 de la noche. Les deseo todo lo mejor y recuerden que nos vamos a la cima. Que tengan una excelente noche.